En nuestro estudio del libro de Ruth, llegamos hasta el versículo 7 del capítulo 2, donde leemos que Ruth le pidió permiso al mayordomo de los segadores para espigar en aquel campo. Y como ustedes recordarán, Booz había venido de Belén y ahora está hablando con este mayordomo acerca de Ruth que está espigando en el campo. Y para describir a Ruth, el mayordomo le dice a Booz estas palabras que leemos en Ruth capítulo 2 y versículo 7. Y ella ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. En la versión antigua de Reina Valera, este versículo se lee de la siguiente manera: y ella ha dicho: ruégote que me dejes coger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo en casa. Es un lenguaje muy complicado, ¿no es cierto? Cuando leemos eso nos preguntamos qué vamos a hacer con lo que ahí dice. Yo no sé con certeza por qué Dios en este caso escogió exactamente ese lenguaje en particular. Sin embargo, yo sí sé que Él fue quien escogió este lenguaje con sumo cuidado. Aunque ciertamente dentro del contexto de una historia de amor, de este relato histórico de amor que Él está desarrollando, no tiene mucho sentido la manera en que lo escribió. Si Dios estaba tratando simplemente de mostrarnos que Ruth era muy diligente, ¿por qué la Biblia no pone un lenguaje más normal en la boca del mayordomo de los segadores? ¿Por qué no dijo, por ejemplo, ella ha estado trabajando con toda diligencia en los campos? ¿Por qué no dijo eso? Yo no sé lo que Dios en términos generales quiere poner de relieve aquí, pero sí sé que eso ciertamente indica que ella es muy diligente en lo que está haciendo. ¿Recuerdan a la mujer cananea en Mateo capítulo 15? Fue muy persistente cuando le pidió al Señor Jesús ayuda para su hija. ¿Recuerdan? Vamos a leer otra vez acerca de ella en Mateo 15, versículos 22 y 23. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Jesús no le respondió palabra porque estaba probando su fe. En realidad, él estaba haciendo eso para que los discípulos pudieran ver la naturaleza de su fe, de la fe de Jesús que él le había dado a la mujer. Y por eso, en primera instancia, él no le respondió palabra. Y entonces los discípulos quisieron despedirla. Pero Jesús le dijo: nada tengo para ti, yo vine solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, ella fue muy persistente, muy diligente. Se daba cuenta de que únicamente en el Señor Jesús hay esperanza. Y es por eso que, en mi opinión, este es un retrato de lo que Dios nos está mostrando en Ruth 2:7, que a la letra dice así: y ella ha dicho: ruégote que me dejes coger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo en casa. Ruth espigando en los campos es un retrato de aquellos que son espiritualmente pobres y espiritualmente extranjeros, y se dan cuenta de que solamente en Dios hay esperanza,
de que solamente en Dios ellos pueden encontrar cualquier tipo de respuesta. Y por eso oraban con persistencia al Señor. Oh Señor, ten misericordia de mí. Yo soy un pecador, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no tengo ayuda de ninguna clase, pero sé que soy un pecador y que solamente en Cristo está la respuesta. No sé cómo es posible que Él me salvara, ni cómo lo realizó, pero hay muchas cosas del Evangelio que no conozco. Lo que sí sé es que tengo problemas y que únicamente en Cristo hay ayuda y respuesta. Yo pienso que ese es el cuadro que contemplamos en Ruth 2:7, mientras ella, dentro del contexto histórico, trabaja con toda diligencia en el campo. Y según leemos, se detuvo en casa un poco, es decir, descansó pero muy poco tiempo. Se muestra muy persistente en su esfuerzo por buscar alimento, en su esfuerzo por conseguir comida suficiente para Noemí y para ella misma. Ese es el retrato del individuo que viene a Cristo y dice: no voy a descansar hasta que encuentre mi reposo en el Señor Jesucristo. Tengo que levantarme y persistir. No me atreveré a dormir hasta que sepa que mis pecados han sido perdonados, hasta que sepa que yo soy un hijo de Dios. No me atreveré a descansar hasta que sepa que en lo que a mi alma respecta todo está bien. Si realmente usted comienza a darse cuenta de esto en su corazón, no va a descansar hasta que encuentre su reposo en el Señor Jesucristo. Va a agonizar delante del Señor y a suplicarle. Ruth era una pobre viuda, una extranjera, una mujer maldita que tuvo el privilegio de espigar en el campo de un hombre llamado Booz, a quien todavía ella no había conocido. Fue allí y se sintió agradecida porque podía espigar, y estuvo trabajando con mucha diligencia. No descansó porque estaba buscando sustento para ella y para Noemí. Ruth no se imaginaba por aquel entonces cuán maravillosa era la gracia que le aguardaba. No sabía que llegaría el día en que se casaría con Booz. Lo único que sabía era que en ese momento tenía la oportunidad de espigar y trató de sacar el mayor provecho de ella. No perdió tiempo. Nosotros también podemos espigar de ese mismo modo cuando abrimos la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia es el pan de vida y podemos trabajar diligentemente estudiando esa palabra. Si no somos salvos, vamos a devorarla y a leerla febril y fervientemente. ¿Dónde está la verdad? Tengo que conocer la verdad porque yo sé que merezco la muerte por cuanto ese es el castigo justo por mis pecados. No puedo descansar, ni puedo ser feliz, ni hallar solaz ni consuelo hasta que encuentre mi reposo en el Señor Jesucristo. Yo sí creo que eso es lo que vemos en este cuadro de Ruth 2:7, cuando dice que ella se detuvo un poco en casa. Y ahora vamos a continuar con Ruth 2:8, donde leemos que Booz comienza a hablar con Ruth. ¡Qué historia tan hermosa! Ahí está esa pobre viuda perdida, una mujer maldita, humilde, sin nada a su favor. Entró como una mendiga en el campo de Booz, que era un hombre rico y poderoso. Imagínense, Booz, el terrateniente, el verdadero israelita, se dirige a ella y le habla. Su corazón debe haberse estremecido cuando Booz le habló. Ella no merecía nada de eso. Era suficiente espigar en aquel campo, era suficiente estar allí y tener el privilegio de conseguir alimentos para ella y para Noemí. Sin embargo, Booz ahora le habla y miren lo que le dice. No se acerca a ella para atropellarla ni para echarla del campo. ¿Cómo te atreviste a entrar en mi campo? No, al contrario, le dice palabras de consuelo, palabras de compasión. En Ruth 2:8 leemos:
Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Imagínense, la llama hija mía. Booz era un hombre rico y poderoso. Es asombroso que le hablara a una moabita y la llamara hija mía y le dijera que ella era ciertamente una más de la familia. ¿Cómo debe haberse estremecido el corazón de Ruth? ¿Cómo debe haberse estremecido? Miren, cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo con todos nuestros pecados, con todas nuestras miserias, Cristo no nos responde con odio, ni responde a nuestras súplicas con enemistad. Él dice: ven a mí, hijo mío, ven a mí, hija mía, cuéntamelo todo. Esa es la manera en que Dios condesciende a hablarnos. Cuando estamos buscando realmente la salvación, cuando acudimos al Señor con un corazón contrito y humillado, nos convertimos en hijos e hijas de Dios y podemos comenzar a ver a Dios como nuestro Padre. Qué maravilloso, qué estupendo, qué incomprensible es el amor de Dios. Y podemos verlo en las palabras de gracia de Booz cuando se dirige a Ruth por primera vez y le dice: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Recuerden que el campo en el que estaba Ruth espigando pertenecía a Booz. Ese era su campo y la siega era suya. Las criadas, que eran las segadoras, le pertenecían, y sin embargo él le dice a Ruth: quédate aquí, no te vayas, es aquí donde vas a hallar gracia. Cuando estamos buscando el Evangelio y entramos en un entorno donde oímos la verdadera palabra de Dios, es ahí donde queremos quedarnos. No comenzamos a examinar otros evangelios ni a buscar aquí y allá tratando de encontrar una respuesta. Simplemente nos quedamos con el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio está circunscrito a la Biblia. Ella sola y en toda su integridad es la palabra divina. Y nosotros no dejamos ese campo, permanecemos en él, permanecemos en la Biblia, y cuando la leemos escuchamos a Dios que nos habla. Ese es el hermoso mensaje que se nos revela aquí en Ruth 2:8, donde dice: aquí estarás junto a mis criadas. Y las criadas a las que Booz se está refiriendo son las segadoras, y ellas le pertenecen a él. En otras palabras, entramos en un lugar donde el verdadero evangelio es proclamado, y aquellos que lo proclaman, los que verdaderamente han nacido de nuevo, están en el campo de Dios. Esos son los criados o los siervos, los segadores de Dios. Nosotros debemos fortalecernos los unos a los otros. Podemos animarnos mutuamente. Y eso es lo que está sucediendo con Ruth ahora. Booz la anima para que permanezca allí, es decir, para que se quede junto a esas criadas, porque es allí donde ella va a hallar gracia, donde va a hallar suficiente grano para poder sustentarse. Pero en el sentido espiritual, Dios derrama su gracia sobre nosotros cuando estamos junto a aquellos que tienen el verdadero evangelio. Mientras analizamos el libro de Ruth, viene a mi mente que hay muchas Biblias hoy en día llamadas ediciones parafraseadas de la Biblia. Si ustedes han tratado de usar una edición parafraseada en este estudio, se habrán dado cuenta de que lo que dice no tiene sentido. No encuentran todas las mismas frases. ¿No es cierto? Y aun si usan alguna de las traducciones modernas, observarán que ocasionalmente las frases cambian un poco. Y eso pone de relieve el error de las ediciones parafraseadas. Porque según estamos viendo, en el libro de Ruth, cada una de las palabras, cada una de las frases
está llena de significado espiritual. Dios escogió todas esas palabras con mucho, pero con mucho cuidado. Y para poder descubrir el significado espiritual de una palabra que Dios nos ha dado, tenemos que compararla con otras palabras de naturaleza similar en la Biblia. La Biblia entera es una declaración histórica del programa de Dios, pero oculto en ese mensaje histórico está el mensaje espiritual. Por consiguiente, cada vez que parafraseamos un pasaje de la Biblia, lo más probable es que vaciemos las palabras de su contenido espiritual, porque las cambiaremos hasta el punto de no quedarnos más que con la declaración histórica. Y entonces no será posible entender el significado espiritual que hay detrás de eso. Yo espero, pues, que en este estudio del libro de Ruth, ustedes no estén usando una Biblia parafraseada. En realidad, espero que en su estudio de la palabra de Dios en cualquier momento no usen jamás una Biblia parafraseada, porque esa no es en ningún sentido la palabra de Dios. No lo es absolutamente en ningún sentido. Una de las razones por las que yo me siento encantado de hacer este estudio del libro de Ruth es que en él se pone de relieve de manera muy marcada que Dios escogió cada palabra de la Biblia, cada frase, cada oración y cada conversación. Y nosotros hemos comprobado que eso es así porque lo que hay aquí es más que un simple relato histórico, más que el evento histórico que se desarrolla ante nosotros. Hay también un significado espiritual profundo y maravilloso. Por eso, permítanme animarles a usar una versión de la Biblia en su propio idioma, lo más cercana posible a la versión inglesa de King James, porque esa es la traducción más fiel de los originales hebreo y griego. Pueden encontrar en una concordancia la contraparte hebrea de cada palabra que ustedes verifiquen. Sin embargo, eso no pueden hacerlo con una edición parafraseada ni con una versión moderna que esté escrita en lo que se conoce como lenguaje común. Con esa clase de traducciones bíblicas, si tratan de buscar la contraparte hebrea o griega, es decir, la palabra usada en el original, verán que las palabras no concuerdan a causa del parafraseo. Pero con la versión inglesa King James, o una versión en su propio idioma lo más cercana posible a ella, sí pueden encontrar el significado de una palabra o de una frase en particular. ¿Qué es lo que Dios está diciéndome más allá del relato del evento histórico que me está ofreciendo? Eso es lo que estamos haciendo mientras analizamos el libro de Ruth. Estamos examinando con sumo cuidado el lenguaje, sabiendo que Dios, con un esmero meticuloso, con el mayor esmero posible, escogió cada una de las palabras y cada una de las frases para que ellas dijeran exactamente lo que Él quería. Y según estamos viendo, cada una de esas palabras y frases está impregnada del mensaje del Evangelio, del maravilloso Evangelio de gracia por medio del Señor Jesucristo. Pues bien, vamos a continuar ahora con la conversación entre Ruth y Booz. En Ruth capítulo 2 y versículo 9 leemos: Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Booz le dice a Ruth que se quede en su campo. Él ya había mostrado la preocupación afectuosa y compasiva que sentía por ella cuando la llamó hija mía. Y ahora la anima y le dice: quédate aquí con mis criadas, con mis segadoras, no abandones este campo, mira bien el campo que sieguen y síguelas. Y ese también es un retrato que Dios nos da de aquel que viene al Señor Jesucristo.
Mira bien el campo de Dios, es decir, el reino de Dios, el cuerpo de Cristo. Mira la palabra de Dios. Dicho de otro modo, mantén tus ojos fijos en el Señor Jesucristo. Es en Él que vamos a encontrar nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Y además, sigue a los que son testigos fieles del Señor Jesucristo. Sigue el ejemplo del apóstol Pablo, sigue el ejemplo de aquellos acerca de los cuales leemos en la Biblia. Sigue a los que están en contacto con Dios por cuanto han llegado a nacer de nuevo. Nuestra única fuente, nuestra autoridad es siempre la palabra de Dios. Es en ella que debemos probar cuál es el campo de Dios, cuál es la palabra de Dios. Y entonces en Ruth 2:9 dice, yo he mandado a los criados que no te molesten. Podemos entender bien la situación histórica. Ruth es una viuda y ahora es una criada. Está sola. No tiene a nadie que se ocupe de ella, nadie que la defienda. Está sola en ese campo y es una extranjera sin familia. Claro está, Noemí vive en Belén, pero aún así ella no es más que una pobre anciana viuda. Y aquí está Ruth completamente sola, pero Booz le dice, yo he mandado a los criados que no te molesten. En otras palabras, él les dijo a los jóvenes, no se hagan ilusiones con esta Ruth. Ella está bajo mi cuidado y protección y yo no quiero que le ocurra nada. Por supuesto, eso que hizo Booz fue algo muy hermoso. Ciertamente le dio a Ruth una gran seguridad y alivió en gran manera su ansiedad mientras trabajaba sola entre aquellos segadores en el campo. Por tanto, nadie iba a molestarla. Y esa también es la promesa de Dios, que Él cuida de nosotros. Él manda a sus ángeles acerca de nosotros para que nuestros pies no tropiecen con ninguna piedra, según leemos en el Salmo 91. Una vez que llegamos a ser hijos suyos, Él vela por nosotros. Y si nos acogemos a su cuidado y a su tutela, sabemos que Él nos rodeará con sus brazos todopoderosos y nunca nos dejará ni nos desamparará. Cuidará de nosotros y velará por nosotros. Pero una vez más nuestro tiempo ha llegado a su final. Hasta que volvamos a reunirnos para nuestro próximo estudio, que el Señor les bendiga ricamente.